cruzando el espacio, va surcando al cielo. Vaga el pensamiento también de una madre llorando en su almohada. No encuentra consuelo. Si esa almohada hablara, quizás nos dijera todo el sufrimiento que ella ha vivido. Pidiéndole a Dios le guarde a su hijo, porque de su hogar muy lejos se ha ido. Si esa almohada hablara, quizás nos dijera todas esas noches de insomnio pasadas, esas largas noches que llora en silencio, no encuentra consuelo, se siente cansada, pidiéndole a Dios le guarde a su hijo, ahogando su llanto, llorando en su almohada. Así como Dios nunca olvida a sus hijos, tampoco una madre nunca olvidará aquel inocente que vaga perdido. Ella confió en Dios que regresará. Ya por la mañana, cuando llegue el día, vuelve a levantar muy en alto su frente. Se ha fortalecido porque en Dios confío, y a toda la angustia se fue de repente. Si esa almohada hablara, quizás nos dijera todas esas noches de insomnio pasadas, esas largas noches que llora en silencio, no encuentra consuelo, se siente cansada, pidiéndole a Dios le guarde a su hijo, ahogando su llanto, llorando en su almohada. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un gusto saludarles, mis amados hermanos que están por las redes sociales. En este momento voy a habilitar los micrófonos de la emisora para transmitir en vivo por de la emisora de radio del Ministerio Cara a Cara con el Gran Yo Soy. Y también estamos por las páginas sociales, el Facebook Live, y estamos por YouTube. En YouTube no estamos en vivo y en directo. Este programa queda grabado y se pasa a YouTube. Qué bueno estar con ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y ustedes que están allá en la radio, les recuerdo, estamos en vivo. En este momento estamos en vivo. Vamos a estar martes, jueves, Dios mediante, esta misma hora aproximadamente, o a partir de las 7 de la noche, tocando temas trascendentales para el conocimiento de la iglesia del Cordero de Dios. Estamos en un periodo de la historia, mis amados hermanos, donde así como la ciencia aumentaba la gracia, y era una promesa de Dios tremenda. Y cuando se aumenta el conocimiento del pecado y la maldad, asimismo se aumenta el conocimiento de la verdad, y estamos en los tiempos finales del pecado, no del mundo. Los tiempos finales del pecado, donde Dios ha permitido que su palabra sea revelada correctamente. Y así como se levantaron falsos profetas, también Dios ha levantado hombres y mujeres de valor que están transmitiendo la verdad de Dios en un mundo de caos y en un evangelio totalmente leudado, como se está viviendo en este periodo de la historia, donde hay mucho mercaderismo, mucha emoción, mucha metafísica, mucho show y espectáculo, y lo más increíble es que Cristo lo advirtió, ¿no?
Amén. Recuerdan en Mateo 24, donde él dijo, tengan cuidado con los falsos profetas, Amén. porque harán señales y prodigios al punto que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Amén. Ojo con eso, porque Cristo lo advirtió. Y qué bueno estar al lado de estas dos preciosas damas con las cuales hacemos estudios de la palabra de Dios totalmente respetuosos y serios, y nos basamos siempre en la palabra de Dios, en la que conocimos todos, en la Reina Valera. Hemos estudiado, nos hemos preparado por muchos años, por mucho tiempo, y siempre buscando la verdad, y ya llevamos un tiempo muy largo donde hemos decidido empezar a hacerle caso al Cordero de Dios, al Señor Jesús. Dejamos de obedecer a hombres para obedecer a Cristo. Y Cristo dijo algo muy bonito, y quiero comenzar esta tarde con San Juan 5:39. Vayan buscándolo, por favor, aliste su Biblia, sea la Reina Valera. Si tienen otras versiones, pues lo único que les decimos es tengan mucho cuidado, porque las otras versiones están mucho más adulteradas que la misma Reina Valera. Pero ahí encontramos la palabra de Dios. ¿Qué dice San Juan 5:39? Para que usted lo tenga en cuenta, mi amado hermano, y usted aprenda algo. Si usted dice ser cristiano, si usted dice amar al Señor Jesús, si su Dios es Cristo, usted tiene que empezar a conocerlo y a obedecerlo a Él. Amén. Porque Él es la máxima autoridad que fue dada por el Eterno en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Y Él es quien va a abrir el libro de la vida, y Él es el quien nos va a juzgar. Y si usted no le obedece por obedecer a hombres, mi amado hermano, lo siento, no se enoje cuando yo le diga que usted va a perder su salvación. Porque una cosa es lo que las teologías digan y otra cosa es lo que la palabra de Dios, que analizamos en estos programas con mucho respeto y mucha seriedad, dice. ¿Qué dijo el Señor en San Juan 5:39? Dice la Escritura, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Fíjese lo que dijo Cristo, dijo escudriñar. Escudriñar es investigar, es averiguar, es inquirir, es adquirir conocimiento. Amén. Toda la Biblia, si usted mira toda la Biblia seriamente en un panorama bíblico, todo el tiempo le está hablando que usted tiene que adquirir conocimiento. Mi pueblo se perdió. Por falta del conocimiento. Pablo también decía, buscar la verdad. La verdad os hará Cristo libre. también dijo, busquen la verdad. ¿Y cómo buscan la verdad? ¿O cómo la iglesia moderna va a conocer la verdad si se ha alejado de la palabra de Dios a teologías humanas? Amén. Y segundo, por no escudriñar y por no estudiar, se levantan muchos hombres y mujeres que se han autoimpuesto títulos y pertenecen a X, Y o Z denominación, ¿sí? Y lo que hacen es repetir la palabra escrita. ¿Sí? Escuche esto, porque es la verdad. Repiten lo que está escrito sin mirar los contextos, sin analizar, sin leer correctamente y desconociendo los correctos significados de las palabras, tanto en español como en inglés, y menos sabían algunos que muchas de lo que está escrito en la Biblia fue traducido del griego, no del hebreo, porque el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné, que era el lenguaje popular de aquella época. Es como decir que de pronto, si hubiera sido el inglés, porque el inglés se habla en el mundo entero y era la lengua que dominaba en aquella época, hubieran escrito la Biblia en inglés. Y los que no saben inglés, la hubieran traducido, por decir algo, al español, pero si no tenía un perfecto conocimiento de lo que es la lingüística, que es la correcta interpretación de los significados de las palabras, entonces hicieron una traducción con fallas de traducción, lo cual ha llevado para que se levanten ministerios, sectas, denominaciones y ministerios donde predican y defienden la Biblia, pero se ponen en contra de la palabra de Dios porque ni siquiera tienen el conocimiento de los orígenes de lo que está escrito. Sí, porque también hay otra cosa, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, eso nos da... Vuélvalo a repetir y dígalo fuerte porque esto es tremendo. Mateo 3:16-17.
La escritura dice que toda la escritura la escritura es inspirada por Dios, sí, para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al decir, ¿Toda la qué? Toda la escritura es inspirada por Dios. Escuche lo que dice y es verdad. La escritura. La escritura. Todo lo que está escrito, no solamente Biblia. La escritura, o sea, la forma de comunicarse el ser humano ha sido siempre por la escritura, porque al comienzo no habían idiomas. Fíjese que cuando se va a la arqueología, que es la ciencia que ha descubierto las ruinas antiguas y esto, han encontrado tablillas donde hay símbolos y dibujos. Símbolos y dibujos, ¿cierto? Entonces, fíjese que cuando la palabra dice que toda la escritura, ¿sí?, es inspirada por Dios, es cierto, porque las comunicaciones provienen del Todopoderoso. Pero otra cosa es la tergiversación que los teólogos le han dado. ¿Sí? Exacto. Sí, por ejemplo, creo que lo estábamos hablando, no sé si hoy o en qué momento lo estábamos hablando, donde siempre se nos han dicho que toda la escritura, ¿sí? Sí, y es lo que está hablando la hermana Yoli. Toda la escritura es inspirada, pero sacan la Biblia y atribuyen que toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿cierto? Exacto. Y nos dicen también que fue escrita por hombres inspirados por Dios. ¿Es así o no es así? Es así, 2 de Timoteo 3:16. Léalo completamente, mi hermana. Sí. Dice la escritura, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Escuche, dice escritura. Hablando de su palabra. No, eso es lo que le dieron a entender los teólogos, ¿cierto? Así es. Pero cuando usted mira el contexto real de lo escrito y le da la correcta interpretación, todas las comunicaciones, porque escritura viene de comunicaciones. Sí, eso es a lo que vamos. Exacto. Pero los teólogos le cambiaron la palabra escritura y le hacen, o le enseñan, o nos han enseñado a todos que es de la Biblia. Sí, ya dicen que la Biblia completa. Sí, pero Pablo lo que dice es toda la escritura. Exacto. Toda. Sí, Toda. Segunda de Timoteo 3:16, 17. Timoteo. Hacen Tesalonicenses. Entonces, fíjense que cuando habla de escritura, se tiene entendido que antiguamente no existía la Biblia. No existía. Los papiros. Que había Biblia. No, ni siquiera la conocieron. Eso es lo tremendo. Sí. Pablo no conoció la Biblia. Exacto. Pedro, Juan, ni Jesús habló de la Biblia, ni el Señor Jesús usó la Biblia. Los papiros, eran papiros y pergaminos, que muchos de ellos eran hechos con el cuero de los animales, ¿cierto? Y con una forma de escribir especial. Entonces, fíjese que inclusive cuando usted está hablando de 2 de Timoteo, es una carta. Es una carta. Mírelo al comienzo y verá que ahí dice carta a los Timoteos, Aquí está. al comienzo de la hoja. de los hombres Pablo. en los postreros días. No, al comienzo. Al comienzo, donde dice 1 o 2 de Timoteo, de Tesalonicenses. Timoteo, dice. Pablo, apóstol. Por ejemplo, aquí dice, mire, acá dice, primera epístola, estoy hablando de la primera, epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. ¿Qué es una epístola? Es una enseñanza. Déjame un segundo, por favor. Discúlpeme que es que me está entrando una llamada y preciso en este momento. Sí, entonces vamos a ver que esto da pie a esa confusión. Entonces, si no, lo que yo voy es que a nosotros, todas las denominaciones, teniendo una misma escritura, todos nos basamos en esta escritura. Exacto. Para dar a entender que toda la Biblia es inspirada. Es inspirada. Y ahí es donde caemos en el error. Exacto. Porque no conocemos todo. Y cuando usted entra a los orígenes, que lo hemos hecho ya por años y hemos investigado, por ejemplo, los orígenes de Timoteo. No la persona, sino de la epístola. La epístola es una enseñanza que Pablo le mandó en una carta. Sí. Le escribió una cartica, la enrollaron y esa se sellaba antiguamente con vela. Así se mandaban las cartas.
no en sobrecitos como hoy en día. No. Ellos la enrollaban y llevaba aquí en vela, con la velita derretida, y llevaba un sello que es de la persona, y no se podía abrir, ¿cierto? Entonces lo que mandó con un mensajero fue una epístola, que es una carta con una enseñanza. No le mandó la Biblia. No, Ya, no existía, no había. ni Pablo, cuando escribió esto, sabía que iban a crear la Biblia. No lo sabía. Amén. Lo que existía era la Tanaj, que es, nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento, donde está la Torá. Amén. Los libros poéticos y los libros proféticos y los libros históricos de la nación del pueblo de Israel. Y el libro de Isaías, donde se hablaba todo lo del Mesías. Es tremendo. Y ellos predicaban. Por eso es que cuando usted mira Hechos capítulo 2 y usted lo analiza en la predicación de Pedro en Pentecostés, Pedro se basa en los libros proféticos para demostrarle al pueblo de Israel en ese momento que Cristo era el Mesías. El esperado, el que ellos estaban esperando. Este es. Exacto. Entonces, fíjense que cuando, o sea, todo hermano creyente, o todo cristiano, o todo líder del cristianismo, que le siga enseñando a la gente que toda la Biblia es inspirada por Dios, está en un error. Porque primero Pablo mencionó toda la escritura. Sí. Y cuando habla Satanás, ¿qué? Y en la Biblia Satanás también habla. Exacto. También, le habló al Señor Jesús. Fíjese que tú estabas recordando hoy cuando estábamos en la reunión con la hermana Jolie sobre el pastor satánico que hay en Colombia, ¿cierto? Y el pastor satánico le decía al muchacho que lo estaban prestando, le decía, es que nuestro Dios Satanás te bendice, te prospera. Le repitió tal cual al joven lo que Satanás le dijo al Señor Jesús en la tentación. Y está en la Biblia, ¿cierto? Increíblemente dice la misma, casi lo mismo que uno como cristiano, ¿verdad? Sí. No es casualidad que estés aquí. Exacto. ¿Verdad? Y Dios te está llamando. ¿Y de dónde Dios sacan dice eso? lo mismo. Dijo él. ¿Y de dónde sacan eso? Satanás Porque te ama y quiere tu alma, le dijo. Muchos creen que ellos están utilizando la Biblia satánica, porque también existe la Biblia satánica. Es increíble cómo el satanismo está utilizando la misma Biblia Reina Valera que usted y yo usamos. Eso es fuerte. Entonces, cuando Pablo escribió ese versículo en 2 de Timoteo, ¿sí? No existía la Biblia. La Biblia fue escrita, formada en el año 320 al 350 después de la muerte de ellos, ¿cierto? Pero hay pastores o hay hermanos que se dicen, es que todo es inspirado por Dios. Toda la escritura es inútil. Y yo le creo porque es la palabra de Dios, y ahí se han parado. Ahí se han parado y no se han puesto a estudiar los orígenes. Cuando usted descubre los orígenes, descubre la verdad. Es que también era prohibido que usted buscara fuera de la Biblia. Tenía que ser única y exclusivamente aquí. Para nosotros eso es sagrado porque amamos al Señor y lo amamos. Entonces queríamos hacer su voluntad y por eso es que se ha prestado a todo esto que desconocemos ahora. Y cuando usted mira lo que está escrito y lo analiza, Pablo se refiere a todo lo escrito. Porque todos los libros son para enseñar. Todos los libros. ¿Cómo va usted a la escuela? ¿Cómo va a la universidad? Usted le piden libros. Y usted tiene que entrar para aprender a los libros. Y los libros han estado toda la vida sobre la tierra. Por eso existió la famosa biblioteca de la Alejandría, donde estaban los secretos grandes. Y por eso hasta Roma tiene escondidos todos los libros donde se habla de las verdades que sacaron cuando formaron el canon bíblico. Todo tiene un origen. Pero cuando la gente desconoce el origen, pues no sabe la verdad. Y se basa en lo que está escrito porque la teología le dijo que todo era la palabra de Dios. Y resulta que ahí sí está la palabra de Dios. Ahí está. Cristo mismo lo dijo. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas, no que ellas, que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Exactamente. De nuestro Señor Jesucristo, Entonces, que es la máxima representación del y Padre. vuelvo a repetirlo. Si ustedes conocen los orígenes, usted sigue creyendo los teólogos le digan que todo está inspirado. Y usted pasa por encima partes en Gálatas donde Pablo dice, hablo a título personal.
estaba hablando él, ¿no? Sí, Estaba donde digo, hablando- no habla el Espíritu, no habla el Señor, hablo yo. Y por eso es que usted encuentra en ciertas cartas paulinas doctrinas de fariseos. Ajá, Y ahí encuentra algunas que se denominan contradicciones. ajá, Porque, por ejemplo, usted encuentra en este tema de lo que es judaizar la iglesia, que es donde se paran los teólogos modernos, para impedir que la gente busque el Antiguo Testamento y lo lea, al menos para informarse, ajá. ¿sí? Dicen que Pablo ha enseñado que la ley fue abolida. Y si usted se lee Gálatas 3 o Gálatas 5, Pablo hasta dice que nadie va a ser salvo por las obras de la ley. Amén. ¿Cierto? Entonces, cuando se le dice a la gente, lea el Antiguo Testamento, hay pastores que dicen, no lo hagan porque eso es judaizar la iglesia. Pero ni siquiera conocen qué es la ley. Si ni siquiera conocen los orígenes de la Biblia y quiénes fueron los hombres inspirados que escribieron la Biblia, Eso es lo más Lean- tremendo, que es lo que debe el mundo entero, primero que nada, adquirir conocimiento. adquirir ese conocimiento, saber. Pero es que así estábamos. Por eso es, Gloria al Señor que ahora ya podemos diferenciar y poder comprenderlo esto. amén. Pero ya se está llevando 1 año, 2 años transmitiendo, Amén, amén. Vea. donde solamente le decimos, no es a título personal, aquí nada decimos personalmente, es la palabra, la escritura la que estamos nosotros. Cuando yo estaba en el seminario, a mí también me enseñaron los 66 libros de la Biblia, me los enseñaron a aprendérmelos de memoria, los antiguos, los del nuevo, y también me enseñaron, y era lo que yo enseñaba en el pasado, Sí. que la palabra, porque nos cambian la escritura, que es lo que está ahí referenciado, toda la escritura, a la Biblia. Y nos dijeron, y algunos pastores dicen, es que la escritura no dicen Biblia, sino la mencionan o le cambian el nombre por escritura. Y a la gente se le metió o le metieron en la mente que la escritura es la palabra de Dios. No es así. La escritura tampoco es la Biblia. Habla de todo lo escrito, Ajá. ¿cierto? Y también me dijeron, es que fue escrita por hombres inspirados por Dios. Y cuando uno le hablan esto, usted empieza a pensar, Salomón, Moisés, Job, David, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Mateo, Pablo. Sí, usted se imagina eso, pero cuando usted se atreve a ir a investigar los orígenes, Bien. oh my goodness, como dicen Se va por para acá, atrás. se va para atrás. Cuando usted descubre que el señor Dámaso I, Papa Amén. de la iglesia romana, le dio la orden al monje San Jerónimo que escribiera y recopilara todo lo que encontrara de los apóstoles y de Jesús. Y dice la historia que promulgaron un edicto porque era el imperio romano que aún estaba dominando, y en todo el imperio se escuchó la voz que dijeron, todo lo que encuentren de los apóstoles, todo lo que tengan escrito, recuerdos de ellos y el Señor Jesús, del Mesías, por favor háganselo llegar a San Jerónimo. Y la Biblia dice que San Jerónimo se puso con sus ayudantes a formar. Y encontraron, porque le llegaron escritos, incompletos. Ajá. Y todo lo que tenemos, a excepción de Apocalipsis y ciertas partes de Juan, ¿sí? Fueron escritas por Juan. Y el resto, Lo acomodaron ellos. nadie hasta el año 2023, día 28 de marzo de este año 2023, nadie, ni las autoridades más estudiosas del mundo entero a nivel teológico y a nivel de lingüística pueden determinar que realmente Pablo haya escrito lo que escribió en todas sus cartas y epístolas, sino determinan que San Jerónimo y sus ayudantes decidieron atribuirle a Pablo muchos de los escritos. Le atribuyeron. Pero como la gente no se toma el tiempo de escudriñar y estudiar, no se han dado cuenta de las contradicciones. Le voy a decir una así facilita. Quiero que vayamos rapidito al libro de Gálatas, capítulo 5. Y entramos al tema con la información que tenemos de lo que es judaísmo. Porque la iglesia no sabe ni quiénes son los judíos realmente. Gálatas 5, verso 14. Léamelo por favor. Gálatas 5, verso 14. Porque toda la ley está porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Escuche, toda la ley se cumple en una sola palabra. Escuche, ¿cierto? Ahí dice,
¿Qué dice? En esta Amarás a sola tu prójimo como a ti mismo. Ahora yo le voy a decir una cosa. Toda la ley se cumple. Toda. Cuando se ama al prójimo. Entonces yo hago una pregunta. ¿Por qué en unas cartas paulinas se encuentra que Pablo no le permite a la mujer ni siquiera hablar de en la congregación? 1 Corintios 14. 1 Corintios capítulo 14, verso 34 y 35. Vamos a mirarlo así rapidito. Miren lo que dice. 1 Corintios capítulo 14, verso 34 y 35. El título del capítulo es el hablar en lenguas. Pero en el verso 34 corta el mensaje de hablar en lenguas, amonesta a las mujeres, pero mire, quiero que vean lo que dice ahí. Porque Pablo dijo que cuando uno ama al prójimo, está cumpliendo toda la ley. Pero en el capítulo 3 también dice que la ley fue reemplazada por la gracia. ¿Cierto? Y muchos teólogos se paran en Gálatas para decir que la ley fue abolida. Y cuando se les habla del Antiguo Testamento, dicen que eso es judaísmo. Y eso es falso. Vamos a ver. Mire, quiero que lean versos 34 y 35. 1 Corintios. 14:34. Sí. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ay, para un momentico. Pues no acaba de Pero decir ese ahorita. hombre no dijo en Gálatas, bueno, digo a manera de suposición. Sí. No se le atribuyó a Pablo en el libro de Gálatas y el libro de Romanos decir que la ley fue abolida, fue quitada. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si este hombre está diciendo que la ley fue reemplazada por la gracia, aquí se para en la ley para ejercer dominio sobre las mujeres? Está escrito, léanlo nuevamente. Sí. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Sí ve? Como también la ley lo dice. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Aplicamos la ley cuando nos conviene o la quitamos definitivamente? Amén. Porque si yo voy a decirle a la gente, lean el Antiguo Testamento, porque Cristo dio la orden de obedecer al Padre Celestial, ya los teólogos les han dicho, eso es judaísmo. Y ni siquiera saben qué es judaizar. El programa pasado la hermana Johnny nos mostró unas pequeñas características de los judíos. Y realmente judaizar la iglesia, y vuelvo a repetir, es negar a Cristo. Judaizar la iglesia es no obedecer a Cristo. Eso es verdaderamente judaizar. Porque los judíos, escuchen, no la nación del pueblo de Israel. Porque un hermanito me respondió groseramente un día, ¿a mí qué me importa? Así me dijo, que a mí qué me importa si es hebreo o es judío, para mí es lo mismo. Para usted, pero para Dios no. Claro. Y para el que estudia, aprende a diferenciar entre qué es judíos y qué es el pueblo de Israel. Amén. Y es increíble, porque Pablo se paró en la ley, o bueno, no digamos Pablo. Aquí está escrito que Pablo, usó la ley para subyugar y mandar callar a las mujeres. Y si usted lo analiza, y si usted es un buen estudioso de verdad de las Sagradas Escrituras, usted va a encontrar en Hechos 23, se me olvida el verso 23:6 o algo así creo que es, donde Pablo dice que él, en su defensa ante el concilio, porque los judíos lo estaban atacando, porque él tenía ciudadanía romana, él dijo, yo soy judío, soy fariseo, soy hijo de fariseo. Y para nadie es un secreto que él fue creado y formado bajo los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos. Pero Cristo, por ahí atrásito, se lo tiene la cita, hermana. Es Hechos 23:6 No. y Mateo 16:12. Mateo 16:12. Escuche esto. Mateo 16:12 y quiero que se lo lea a usted. Cuando Cristo dice que nos cuidemos de las doctrinas de los fariseos
Y usted que no es un estudioso, no sabe que dentro de la Reina Valera hay doctrinas de los fariseos que contradicen a Cristo y se le atribuyen al apóstol Pablo, y la mayoría de las iglesias están paradas en las cartas paulinas, desconociendo lo que Cristo prohíbe, aún enseña o permite. Dice la escritura 16:12 de Mateo. Entonces entendieron que no les había dicho, hablando de que Jesús había hablado, que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Exacto. Entonces usted dice que el apóstol Pablo, como menciona en Hechos 23:6, que él era fariseo, hijo de fariseos. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Exacto. ¿Qué doctrinas estamos siguiendo en las iglesias? La doctrina de Cristo, porque Cristo dijo que este evangelio sería predicado en el mundo entero y llegaría el fin. Cristo lo habló y lo dijo. Sí. Y cuando Cristo, si usted se va al libro de San Juan, capítulo 14, del verso 16 en adelante, él dijo que el Padre Celestial enviaría su Santo Espíritu sobre aquellos que le aman. Pero cuando Cristo, sigue usted mirando el contexto, dice, pero los que me aman, mis mandamientos guardan, y mi Padre amará. Ajá. Y le atribuyeron en el capítulo 13, verso 33-34, que Cristo había dado 2 nuevos mandamientos, cuando ya vimos que no es así. Porque esos mandamientos están instituidos en la ley del Padre Celestial. Pero como hubo una mala traducción del señor San Jerónimo, supuestamente inspirado por Dios, que lo más delicado es que altos jerarcas de la iglesia romana han salido a decir y a desmentir muchas de las cosas que San Jerónimo hizo en la Biblia, como meter la coma juanina, que es la doctrina de la Trinidad, que no existen los originales. Y que nosotros la defendíamos. Yo decía, no, ¿cómo que no? Si aquí dice Mateo primera de Juan. 28:19 no existe. Por favor, investiguenlo. Coma Joanina. Abran su Google, porque es lo único que hay a la mano en este momento. Investiguen qué es la coma Joanina y van a ver el año, la fecha, el Papa y el obispo romano que metió la doctrina para justificar la doctrina de la Trinidad. El Padre existe, el Hijo existe y el Espíritu Santo existe, pero no tenemos 3 dioses. Eso sería politeísmo. Y la nación de Israel, escuche, no el judaísmo, la nación de Israel ha sido formada con el famoso Shema. Tenemos un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu y un solo bautismo. Y una sola fe, que es la bendita palabra de Dios. Escuche, hay que aprender a diferenciar en lo que es la palabra de Dios y lo que es la Biblia. Porque hay muchas impostaciones. Ahora viene una pregunta delicada. ¿Ustedes creen que el verdadero Pablo iba a contradecir a Cristo? Jamás. Jamás. ¿Por qué existen contradicciones? Sí, porque se le puede atribuir, porque puede le hacer lo que quisiera. Mire, por ejemplo, esto. ¿Quién dio la orden de que la ley fuera quitada de la iglesia? ¿Se han preguntado eso, mis amados hermanos? ¿Quién dio la orden? ¿A quién se le atribuye? Y si usted se va al libro de Hechos, capítulo 15, usted va a encontrar algo muy grave, que si usted no lo analiza, para usted es una lectura correcta y usted empieza a obedecer eso. Y es que los apóstoles hicieron un concilio donde invitaron a Pablo y debatieron sobre el tema que si se debería cumplir la ley o no se debería cumplir. O qué de la ley se iba a cumplir y qué no se iba a cumplir. Léanselo, por favor. Y viene la pregunta. ¿Cristo ordenó esto? ¿Cuál fue la orden dada en Hechos capítulo 1, verso 8, o del 6 al 8? Que se quedaran reunidos hasta que viniera poder de lo alto sobre ellos para que fueran testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero decidieron organizarse. Decidieron hacer una reunión. ¿Dónde usted ve en el capítulo 15 que ellos clamaron a Dios para que el Espíritu Santo los dirigiera en la decisión? ¿Dónde se ve la respuesta de Cristo? No hay.
En cambio, en otras cosas, usted se escuchaba la voz de Dios. Cuando Cristo intervenía desde los cielos, aún con Saulo de Tarso. Sí. Cuando llamó a Saulo de Tarso, dice que los que estaban con Saulo oyeron la voz de él, como confirmación. Cuando él fue bautizado, se escuchó la voz de los cielos. Exacto. Cuando llamaron a los profetas antiguos y verdaderos, se escuchó la voz del cielo. Todo el tiempo. Pero nunca se escuchó la voz del cielo cuando decidieron nombrar el sucesor de Judas a las suertes, Ajá. contradiciendo a Cristo y tomando una atribución que no les corresponde. Y cuando decidieron los Por ellos apóstoles mismos. abolir la ley. Y dijeron que lo único que iban a guardar de la ley está escrito. Léase lo que no me lo estoy inventando. Dice que decidieron, y Pablo estaba metido en ese debate, ¿sí? Decidieron simplemente no beber sangre ni comer nada sacrificado a los ídolos. Del resto dijeron que no se debería cumplir nada. ¿Quién dio esa orden? Viene la pregunta. Y si usted es un verdadero estudioso y usted dice amar a Cristo, usted tiene que hacerse la pregunta. ¿Quién dio la orden de abolir la ley? De modificarla y cambiarla. Pero ¿cuál ley, pastor, me van a decir? Porque existía la ley de Dios, la ley de Moisés, que era la de los 70 hombres, ¿sí? Sí. La ley del Hammurabi y la ley del Talión. Dentro de la ley de Dios hay una ley que fue modificada, mas nunca quitada ni abolida, que fue la ley de los sacrificios. No fue quitada, fue modificada por el único sacrificio acepto ante el Padre Celestial en la cruz del Calvario y una vez y para siempre. La ley de las ofrendas. Algunos me van a decir, pastor, es que la ley del diezmo. No, mentiroso el diablo. El diezmo era una ley humana establecida por los hombres. Y si usted quiere saber lo que usted sea nuevo en nuestras transmisiones, vaya a Google y busque la verdad sobre los diezmos, verdades y mentiras sobre los diezmos. Son creo que 4 o 5 programas donde hicimos un panorama pero espectacular para determinar, según lo escrito en la palabra de Dios, que Dios nunca pidió diezmos. Vaya a hacerlo para que usted sepa que Él jamás le pidió ese tema a los seres humanos y que se introdujo en el pueblo por consejo de Jetro, igual que los mandamientos y la ley de los hombres, que se denomina la ley de Moisés, que esa sí fue quitada. Amén. Porque Cristo, siendo la máxima autoridad, hizo algo interesante. Quiero que vaya a Mateo capítulo 5. Vamos al libro de Mateo capítulo 5. Verso 17 al 20. Son 3 versos nomás. 3 versos fundamentales para que usted los vea, los lea y los analice. Y no se deje engañar más, mi amado hermano, por personas que ignoran. Escuche y lo digo con respeto, no les estoy diciendo ignorantes. Ignoran la verdad porque no se han tomado el tiempo de investigar. Y está hablando el Cordero de Dios. Entonces viene la pregunta, ¿usted a quién le va a obedecer? ¿A los hombres o a su Redentor? ¿A quién le va a obedecer? ¿Al Rey de Reyes y Señor de Señor o a los hombres? Es una decisión. A mí me gusta cuando la hermana yo le dice, es que esto es algo personal. ¿Cómo es que usted dice? No, yo siempre digo, bueno, todo se ha expuesto al conocimiento, la palabra, pero esto es personal. Se decide. No se puede obligar a nadie. Y Dios tampoco obliga. ¿No? Entonces, al final, va a escapar por su alma si usted quiere. Sí, entonces vamos a ver, porque si dicen que la ley fue abolida, y cuando uno les dice, hermano, léase el Antiguo Testamento. Oh, no. ¿Por qué? Y alguno me decía, pero ¿por qué pastor manda a leer el Antiguo Testamento si eso es la ley? Mentiroso el diablo. Léase Mateo 7:21, solamente Mateo 7:21. Cristo dijo muy claro, búsquelo por favor, no me canso de repetirlo. Él dijo, no todo el que me diga, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, Así es. sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Vaya usted, mire San Juan, antes de entrar a Mateo, San Juan 14, el verso 16 en adelante. Y usted va a encontrar que Cristo dijo que hay que guardar los mandamientos y que cuando usted guarda los mandamientos, escuche, de Dios, no de los hombres. Usted tiene que aprender a diferenciar. Mi Padre amará y vendremos a Él. Amén. Y Cristo dijo que nada de lo que Él enseñó era de Él, sino que el Padre lo había enviado.
a decir y hacer lo que él hizo. Y está ratificado en Isaías 43, verso 10. Miren lo que dice el Señor Jesús en Mateo. Y usted se va a preguntar, si Cristo dijo esto, ¿qué está haciendo usted, mi hermano? ¿A quién obedece? ¿A su pastor? ¿A su líder? ¿A su denominación? ¿Por qué no sigue y obedece al Cordero de Dios? Miren lo que dice. Abra su Biblia, por favor. Mateo 5, verso 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Escuche lo que dijo Cristo. Le dijo a los mismos discípulos y a la gente que le escuchaba. No penséis. ¿Y por qué él decía no penséis? Porque ya estaban tramando eso. Ya estaban pensando. Ya estaban pensando. Y los mismos fariseos estaban incitando al pueblo para decirle que Cristo venía a cambiar todo lo que había sido establecido por el Eterno con Moisés. Y no fue así. Él mismo les aclaró y les dijo, no penséis que yo he venido a abrogar, que es quitar o suprimir la ley. Pero ¿cuál ley? Es la pregunta, ¿cuál ley? Si los que estudiamos la palabra encontramos que hay varias leyes metidas en la Biblia. Por eso Cristo decía, habéis oído decir ojo por ojo, diente por diente. Es la ley del talión. Y si usted se mira en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar cómo aplicaban la ley del talión los 70 hombres que le ayudaron a Moisés. ¿Por qué? Porque les pareció correcto. Les pareció correcto. Y si Cristo no vino a abrogar la ley, ni a los profetas, hágase una pregunta. ¿Por qué en el libro de Hechos, capítulo 23, capítulo 15, se reúnen los apóstoles cuando Cristo nunca les dio esa orden de cambiar, de modificar? Nunca Él ha dado la orden de poner normas, estatutos y reglamentos. Nunca. Nunca. Fíjense que a los ministerios coge lo vil y lo despreciado. Lo que no quieren, Él lo coge en su perfecta voluntad, lo prepara y lo envía y lo respalda. Pero los hombres le ponen normatividades. Fíjense con el tema de las mujeres. Pablo hasta se basó en la ley de los fariseos, que esa ley sí fue abolida. Cristo nunca respaldó la ley de los hombres. Por eso a él lo acusaban, y la Biblia dice que lo acusaban de que no cumplía la ley. Aun cuando sanaba, ¿sí? Hacía los milagros de sanidad en el famoso Shabbat, que no es sábado. Shabbat es distinto a sábado. Hay que investigar qué es un Shabbat realmente. Porque hay muchas denominaciones cristianas que cogen el sábado, desconociendo la profecía de Daniel 7:25, que los tiempos y la ley serían cambiados por Roma, por la cuarta bestia. Solo que en una de en las Biblias aparece como sábado. Sábado, porque así como lo tradujeron del Exacto. latín. Es que, es más, mira hermana, desconoce la iglesia, o muchos pastores líderes desconocen que la Reina Valera fue traducida del latín, de lo que San Jerónimo escribió y sus ayudantes. Y lo más tremendo fue cuando yo me enteré, estudiando, que como encontraron muchas cosas, por decir algo, partido, encontraron solamente la mitad de unos versículos. De la hoja, pues ellos llenaron la hoja. Entonces, dice, y está escrito, está certificado, que los ayudantes de San Jerónimo completaron los escritos. Por eso ve que salieron con los capítulos y versículos, porque la Biblia original no tiene ni capítulos, ni títulos, ni versículos. Es igual a la Torá, como una narración histórica, porque eso fue lo que ordenó el Señor a Josué. Y repetirás estas palabras a tus hijos, y a tus hijos, y a tus hijos. Esto es tremendo. Siga leyendo, hermana, que esto se pone sabroso. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ajá. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¡Wow! Entonces viene una pregunta. Si nuestro Mesías, a quien decimos servir, Amar. a quien amamos, a quien le cantamos, a quien le adoramos, cumplió la ley de su Padre, no las leyes de los hombres, cumplió la ley de su Padre, entonces estamos obligados a investigar cuál era la verdadera ley de Dios que cumplió Cristo. Fíjese que aún la historia registra que aquí no está escrito todo lo que Cristo hizo y dijo, porque no cabrían los libros en el mundo. Así es. Entonces eso indica que suprimieron verdades del Mesías. Así es.
pero no quitaron la verdad, no la pudieron Por quitar. completo, ¿no? Por eso él decía que leutarían su palabra, y por eso decía, cuídense por favor de la doctrina de los fariseos. Ujú. Y los fariseos crearon normas, leyes y estatutos y condiciones. Reglas. Por eso hay muchas denominaciones Que que tienen sus siguen reglas. con esas normas, reglas y estatutos. Quítese, póngase, puede, no puede, haga, deje de hacer, porque está escrito. Y como no saben cuál es la doctrina de los fariseos, no saben que eso lo impusieron, ¿sí? Los mismos obispos que traicionaron al apóstol Pablo en el año 320 después del concilio de la Odisea. Por eso el mensaje de la iglesia de la Odisea es tan fuerte y tan tremendo. Sí. Siga leyendo, mi hermana. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿por qué dicen que estudiar la ley no se debe hacer porque eso es judaizar la iglesia? Si Cristo dice que ni una tilde, ni una coma, ni una jota dejará de cumplirse. Y lo estamos viendo. Mire, le voy a poner un ejemplo. Y yo sé que a alguno le va a servir y otros se van a poner tensionados. Cuando nosotros empezamos a enseñar sobre reconociendo a los falsos profetas, porque es el ministerio de pleno auge antes del arrebatamiento, que hacen señales, milagros y prodigios. Y no es porque estemos en contra de ellos como personas, sino porque Cristo lo dijo. Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde está? Mateo 7, verso 21 al 23. Léaselo, Tanto por que favor. esta generación demanda. Señal Sí. para poder creer. Pero en Zacarías 13, Zacarías capítulo 13, el Señor Ay, dice ay, ay. que cuando Él venga a instaurar el reino, va a quitar, que es cortar de la tierra a todos los profetas y al espíritu de inmundicia que los usa. Zacarías 13, 2. Y está hablando del milenio. Y dice que los profetas se asustarán tanto porque la orden es imperante que hasta los padres matarán a sus hijos por decir que son profetas. Eso es delicado. Bastante. Pero no quieren creer. Porque les dijeron que eso es judaizar la iglesia. Y que ahora estamos en vino nuevo. Y que el vino nuevo es mejor. Somos el odre nuevo. Y se inventaron la teología parados en Gálatas por una mala traducción de que Pablo había dicho que la ley había sido abrogada. Y por el concilio de Hechos 15. ¿Quién le dio la orden si el Cristo cumplió la ley? Cristo obedeció a los profetas y Él es el perfecto cumplimiento de todo lo de la ley. ¿Ya? Siga leyendo, hermana. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Miren lo que dice. Y cualquiera que quebrante o enseñe a quebrantar. Tenga misericordia. Miren lo que dice y lo está hablando el Hijo de Dios. Fundamentos. Cualquiera que lo enseñe o los quebrante será llamado pequeño. Y los pequeños no entran al reino de los cielos porque son los que desobedecen al Señor. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces viene la pregunta, ¿quién le enseñó a la iglesia que obedecer al Padre Celestial es judaísmo? Es que no se han dado cuenta que los mismos judíos fueron los que negaron que Cristo había resucitado. Es que no se dan cuenta que aún para estos tiempos los judíos están borrando el nombre del Mesías y lo quieren borrar legalmente de la faz de la tierra. Entonces, ¿qué es judaizar? Judaizar es negar al Mesías. ¿Cuántos están en judaísmo y ni siquiera se han dado cuenta? Judaizar es desobedecer al Mesías, al Señor Jesús. ¿Cuántos, viene la pregunta, en este tiempo están obedeciendo al Cordero de Dios? ¿Cuántos? Eso es judaísmo. Desobediencia es judaísmo. Pero estudiar las normas, los estatutos y las leyes del Padre Celestial jamás es judaísmo.
¿Sabe qué dijo Juan el apóstol en San Juan 17:3? No nos cansamos de repetirlo. Ojalá léase todo el capítulo 17, pero despacito, léalo, compréndalo. Dijo, y esta es la vida eterna. Léalo, hermana. Y esta es la vida eterna. Escuche, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora viene la pregunta. La iglesia actual moderna, o no digamos toda, porque si hay hermanos que estudian, conoce, o más bien voy a cambiar la pregunta. ¿Usted conoce al Padre Celestial? ¿Usted sabe quién es? ¿Usted sabe qué ordenó? ¿Usted se conoce al menos los 10 mandamientos? No. Pero a usted sí le han dicho que eso es judaísmo. Y por eso usted ya no ni siquiera mira el Antiguo Testamento, la Tanaj. Y resulta, En realidad es que no conocemos al Padre. no lo No conocemos. conocemos ni al Hijo. Hablamos de Él, predicamos de Él, le cantamos, le alabamos, le adoramos, pero ni lo conocemos. Venimos a hacer que de oídas le habíamos oído, pero en realidad no le hemos visto. conocido. Pero obedecemos a los hombres. Es que a mí me dijeron que tengo que ser espiritual. Y espiritual es hablar en lenguas. Y ni siquiera saben si las lenguas son humanas o divinas. Y como no saben lo que están pronunciando, porque es indescriptible o no tiene ni siquiera sentido lo que están hablando, dicen que son lenguas angelicales. Pero no saben si son de los ángeles caídos o los ángeles de luz. Y cuando entra en un estudio, que ya lo hicimos, ¿cierto? Sobre las lenguas, encontramos que los ángeles se comunicaron en idioma entendible para el ser humano. Eso es tremendo. Y Satanás es el que confunde y tiene también idiomas. Pero la gente, no, es que tengo que beber vino nuevo, yo soy la nueva generación, así me han dicho. Pero parados en las enseñanzas de las teologías humanas, ¿por qué no obedecen a Cristo? ¿Por qué si Cristo prohíbe? Escuche esto, mi amado hermano. ¿Por qué si Cristo prohíbe en Mateo 7, 21 al 23? Escuche lo que voy a decir, es fuerte. Simplemente voy a repetir lo que está escrito. Prohíbe hacer milagros. Prohíbe hacer señales y prohíbe reprender demonios. Pastor, ¿qué está hablando usted? No, señor, estoy repitiendo lo que dice la Biblia. No todo Dice, el que me dice, Señor, Señor. Lea el verso 22, mi hermana. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Escuche, eso lo prohíbe Cristo, profetizar en su nombre. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Prohíbe Cristo echar fuera demonios. ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Prohíbe hacer milagros. Y entonces les declararé, Escúchelo. nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Tú no soy yo, mi amado hermano. Cristo mismo dice que no los conoce y los aparta. Dice, nunca los conocí. Y si Él nunca los conoce, ¿qué espíritu les usa? Si el Espíritu Santo viene también del Padre Celestial. Hablan el mismo lenguaje, hablan el mismo idioma. Pastor, pero Marcos dice que nosotros, en su nombre, los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿No hay una contradicción ahí? Hermana, ¿no hay una contradicción? San Marcos 16, 17 no está contradiciendo lo que Cristo dijo ahí. Cuando Cristo los envió fue cuando estaban aquellos 72 y los envió y que vinieron, les dijo, pero Jesús estaba vivo y cuando los envió y que dijeron, Señor, Señor, venían bien contentos, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos fuera Se demonios. sujetaron los demonios. Fue en una misión específica. Ahora dígame si no es verdad. ¿No contradice Marcos 16, 17 a Mateo 7, 21 al 23? Sí. En tu nombre, Y por dice, todo el mundo. y estas señales Seguirán seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, tomarán serpientes en sus manos, pisarán escorpiones y aun si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Eso dice Marcos, ¿cierto? Sí. ¿No está contradiciendo a Mateo 7, 21 al 23? Completamente. ¿No está contradiciendo a Mateo 24, 24, donde Cristo dijo, cuídense de los falsos profetas que aún harán señales y milagros para engañar a los escogidos si fuera posible? Sí. ¿No está contradiciendo?
Entonces hay que entrar a mirar quién era Marcos. ¿De dónde sacó Marcos eso? Y cuando usted es un perfecto estudioso de las Sagradas Escrituras y busca la verdad, usted encuentra que Marcos era discípulo en los tiempos finales de Pablo y de Timoteo. Eso dice la Escritura. Por ahí hay un verso, no lo recuerdo, donde Pablo dice, traedme a Marcos, que me es útil para la obra, y el capote. Pero creo que en Hechos, si no me equivoco, le había dicho a Marcos, no me sirve, váyase de aquí, no lo quiero ni ver, no lo quiero ver ni en pintura. Porque Marcos no quiso ir con él a los viajes misioneros. Y después vino. Y luego se encuentra el Evangelio de Marcos. Entonces viene la pregunta, ¿el verdadero Marcos, que fue el chico que vio la Santa Cena y conocía a sus padres que eran seguidores de Cristo, iría contra la decisión de Cristo? No. ¿O es algo impostado ahí donde están contradiciendo al Mesías? Si Cristo dijo, cumplí la ley, cumplí la ley, vine y cumplirla, no la abrogué y respeté y obedecí aún a los profetas, ¿por qué están enseñando cosas distintas en los altares? Basados en Corintios, capítulo 1 Corintios capítulo 12, donde dice que nos dieron dones. ¿Quién dio esos dones? Y hay unas partes donde dicen que Pablo, la sombra de Pedro, sanaba, cuando no es verdad. ¿Se produjo el milagro? Sí, se produjo el milagro. Marcos también lo corrobora en el verso 20 del capítulo, dice que Cristo desde los cielos es quien respalda con señales, no los hombres. Entonces, ¿por qué los hombres están desobedeciendo? ¿Quién dio la orden de no seguir al Padre Celestial y que dijeran que eso era judaísmo? Cuando Cristo mismo dijo que la vida eterna está en que te conozcan a ti, San Juan 17:3, al único y verdadero Dios, su Padre. Por eso en el capítulo 14, creo que el verso 29 de San Juan 14, Cristo dijo, el Padre, mayores que yo, dijo el Mesías. ¿De dónde proviene todo este tema que eso es judaizar? 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, eso nos obliga a averiguar sobre el Padre. ¿Quién es? ¿Qué dijo? ¿Qué enseñó? ¿Qué ordenó? ¿Qué prohibió? Y usted se va a encontrar con una tremenda sorpresa, que es lo mismo que Cristo habló, enseñó, permitió y prohibió. Exactamente. Y la gente no obedece a Cristo, pero se dicen ser cristianos. Y Pablo dijo una gran verdad allá en Gálatas 5, ¿cierto? 5:14, donde dice que toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dígame una cosa, a conciencia, ¿usted ama al prójimo realmente como a sí mismo? Respóndase usted mismo, allá que me escucha detrás de la radio o detrás de su celular y que me escucha allá por las páginas sociales. ¿Usted realmente ama al prójimo? Muchos me van a decir, sí, pastor, yo lo amo. Sí, entonces, ¿por qué en Mateo capítulo 25, verso 31 al 46, Cristo dijo que apartaría unos a la derecha y unos a la izquierda? A los de la derecha les iba a decir, venid benditos de mi Padre, entrar al gozo del Señor. Y a los de la izquierda les dice, váyanse para el infierno. Y le dicen, Señor, ¿pero por qué? Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me vestiste. Fui errante, me ayudaste. ¿Sí? Estuve en la cárcel, me visitaste. Estuve enfermo y estuviste ahí conmigo. Y él dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, lo hiciste a mí. ¿Y saben qué dicen? Que esas son las obras de la ley. Y si usted mira allá en Deuteronomio, es lo que el Padre ordenó hacer al pueblo y a Moisés antes que se metiera la ley de los hombres a leudar la palabra de Dios. La iglesia moderna no ama al prójimo como a sí mismo. La iglesia moderna juzga, critica, señala, maltrata, humilla. No existe, como lo recordaba usted, hermana, yo de hoy, ese ministerio hermoso del buen samaritano. No existe. Muy pocos practican algo
o tienen algo de misericordia. Pero si se conociera la ley de Dios, si se conociera la ley de Dios que no cambiará ni pasará nunca ni una coma ni una tilde, habría amor verdadero al Todopoderoso, que es a Dios mismo, al Padre Celestial, y se amaría al prójimo como a sí mismo, porque Cristo lo ordenó. Y porque el amor del Señor estaría en la persona, que automáticamente se saldría, porque no puedes dar lo que no tienes. Exacto. Repítalo, hermana. Exacto, exacto. Sí, que no puede dar lo que uno no tiene. ¿Y por qué no se puede dar lo que no tiene? Porque no se conoce. No hay conocimiento. Exacto. Dicen y todos predican con la Biblia, pero ya ni la usan, ni la llevan. Pastores que se atreven a subirse a los altares y no llevan la palabra de Dios, sino llevan una tablet o llevan el celular con un mensaje ya previamente preparado, donde emocionan, no llevan a la conciencia, no llevan al arrepentimiento genuino, llevan ese al positivismo, a la metafísica, y al final dinero de por medio. No puede haber un mensaje en el mundo entero que no tenga dinero de por medio. ¿Quién enseñó esto? La ley de los hombres. Pero esa sí no les conviene quitarla. Esa no les conviene abolirla. Pero hasta parece increíble porque esa no cae mal. No. Esa como que bien la recibe todo el mundo. Oh, sí. Porque la gente te piensa motiva, que es motivacional. voy a recibir Me decía una hermana en YouTube, yo no sé si usted la han visto, se me olvida el nombre de la hermana. Pastor, estoy viendo sus mensajes. Y yo era igual como usted dice ahí. Cada vez que decían dinero, yo daba hasta lo que no tenía, porque me enseñaron que entre más sembrara, Dios me iba a bendecir. Que no les importaba qué es lo que daban ni la cantidad, que entre más diera, más iba a recibir bendición, y más me empobrecí. Y así vive la gente, esclava de la ley de los hombres, pero la ley de Dios la rechazan, lo llaman judaísmo. Lea, hermana, de lo que trae sobre el judaísmo. Parte de lo que son los judíos, no es judaísmo. Judaísmo es obedecer y seguir el ejemplo de los judíos. Los judíos rechazan a Jesús, no lo obedecen y se basan en el Talmud, que son costumbres y ritualismos que no resiste ni permite el Todopoderoso, y menos el Señor Jesús. Isaías capítulo 1. Mire algo muy tremendo que hemos venido estudiando, y es que para que usted sepa qué es judaísmo realmente, usted tiene que conocer a los judíos. ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Qué denominaciones existen? ¿Qué practican? ¿Qué hicieron ellos en contra del Señor? Y hasta el día de hoy, fíjese lo que se vio esta semana. Una ley donde ya es prohibido mencionar, o va a ser prohibido mencionar, escribir o hablar sobre Jesús. o hasta pensar. Estar orando en silencio a alguien, Sí, la metieron Sí, en Europa. que dijeron que estaba Fue en estaba Europa, orando. no recuerdo Bueno, que sí. No, estaba cerrada con sus ojos Sí. y vinieron y le preguntaron al policía, ¿qué estás haciendo? ¿Estás orando, verdad? Le dijo ella, sí. yo sí estoy. Dijo, pues, órale. Vas a la cárcel. Quedas detenida porque estás alterando el orden público. Y ella respondió, y era una mujer de edad, le respondió, pero no estoy haciendo nada, no estoy pronunciando nada. Estás pensando. Dijo, pero estás pensando en Jesús. Y ya la ley lo prohíbe. Escuche esto. Pues todavía no pasan esa ley en Israel, pero sí están. Están para tratar de aprobarla, pero ya en Europa no está. ¡Ojo con esto! No más teologías humanas, hermanos. Si usted quiere la vida eterna, empiece a obedecer al Mesías. Conozca primero qué habló el Mesías, qué dijo el Mesías, qué prohibió el Mesías, qué permite y qué no permite. Y si Cristo le dijo a usted, vaya por este camino, siga ese camino. Si Pablo usted encuentra que le dijo, váyase por este camino que es mejor, no. Todos los caminos llegan a Roma, pero un solo camino, que es el Cordero de Dios, nos lleva a la vida eterna, hacia el Padre Celestial. Otra de las cosas aquí sobre el judaísmo dice que ellos en la práctica religiosa ortodoxa, la tradición oral también desempeña un papel importante. Según las creencias, fue entregada a Moisés junto con la Torá y conservada desde su época y la de los profetas. Está diciendo que el Señor no solamente le dio la palabra, sino que también la tradición oral, algo que no está escrito aquí, pero que ellos la tienen como una ley. La tradición oral rige la interpretación del texto bíblico.
O sea, es la máxima autoridad. La codificación y el comentario. Fíjese, la tradición oral rige la interpretación del texto bíblico, rige la codificación y el comentario. Esta tradición oral fue escrita dando nacimiento a la Mishnah, que posteriormente sería la base del Talmud. Imagínense. Y de un enorme cuerpo exegético desarrollado hasta el día de hoy por los estudiosos, el compendio de las leyes extraídas de estos textos forman la ley judía o la halajá. El rasgo principal de la fe judía es la creencia en un Dios omnisciente, omnipotente, personal y providente, que habría creado el universo y elegido al pueblo judío para revelarle la ley contenida en los 10 mandamientos y las prescripciones rituales de los libros 3 y 4 de la Torá, que es Levítico y Número. Consecuentemente, las normas derivadas de tales textos y de la tradición oral constituyen la guía de la vida de los judíos, aunque su observancia varía mucho de unos grupos a otros. Miren lo que está usted informándonos. Mezclaron el libro de Levíticos, donde están las leyes del Eterno, las fiestas y todo eso, con el Talmud, que son las costumbres de los ancianos, especialmente después de los 70 hombres que eran los famosos patriarcas de cada tribu, que le ayudaron a Moisés a crear las normas y las leyes. ¿Por consejo de quién? ¿De Dios? No, mi amado hermano. Váyase a Éxodo capítulo 18, léaselo completamente, y usted va a encontrar que Moisés manejaba el pueblo solito. Y llegó su suegrito, llamado Jetrico, voy a hablar bonito, sacerdote de Madián, y en Madián se adoraba a un dios pagano. Habían rituales, habían sacrificios, habían un poco de barbaridades que hacían allá. Hay que tener mucho cuidado, porque después de eso, que le aconsejó, fue donde aparecieron los 70 hombres que crearon el resto de las leyes, que le anexaron a la ley de Dios. Y apareció después el famoso diezmo, que es un tributo, o un impuesto, o un taxes, se dice acá en los Estados Unidos, para el gobierno. Y así se empezó, porque los reyes antiguamente eran los que pedían el diezmo. Por eso, cuando empieza la historia de Abraham, Lot y Melquisedec. Y en Hebreos dice, es que Abraham diezmó a Melquisedec. Sí, pero vaya, mire que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios viviente. Si hubiera sido solo sacerdote, no lo hubiera dado a Abraham, porque la ley del Hammurabi, que era la que regía en la tierra, obligaba a los reyes a recibir el 10% como tributo del pueblo. Y la gente no entiende porque no estudia, no tiene conocimiento. Entonces, judaísmo es mezclar la ley del Eterno con el Talmud, que son las costumbres. Y una cosa es estudiar la ley del Eterno, y no es judaísmo. Judaísmo es mezclarla. Sí, otra de las características del judaísmo que la diferencia de otras religiones monoteístas radica en que se considera no solo como una religión, sino también como una tradición, una cultura y una nación. Escuche. Entonces, el judaísmo mezcla religión, cultura y tradiciones de la nación. Y la ley de Dios no tiene nada que ver con la cultura ni las tradiciones de los hombres. Le han llamado religión. ¿Por qué religión? Porque tiene normas, conceptos de Dios y de los hombres. ¿Por qué lo llaman denominación? ¿Por qué llaman denominación a alguna iglesia? Porque tiene la palabra de Dios, normas y conductas de un líder que formó ese grupo. Eso es una mezcla. Y la gente no sabe que eso sí es judaísmo. Cuando usted empieza a cumplir normatividades establecidas por los hombres, usted realmente está en judaísmo. Porque eso es lo que enseña el judaísmo.
porque ya Y interviene mi el pueblo hombre y se no pierde solamente por la falta de palabra. conocimiento, porque el mundo entero estábamos así. Es como cuando pelean, es que Tito dice, en Tito Pablo dijo, y ponen normatividad sobre los obispos. Ujú. Y la gente, por ejemplo, no sabe que los obispos no fueron nombrados por Cristo. Ese es el sexto ministerio que no fue nombrado por Cristo, el número 5. Pero en Hechos 20:20 o 20:22, ahí aparecen 2 versículos que parece que fueran impostados por los mismos obispos cuando escribieron el Nuevo Testamento. Porque dice y le atribuyen al Espíritu Santo, escuche esto, le atribuyen al Espíritu Santo que él fue el que dio la orden de nombrar a los obispos. ¿Sí? Y los obispos en la antigüedad eran supervisores que Pablo había dejado para que no se torcieran de la doctrina, porque ya existían falsas doctrinas desde la época de Juan. Por eso él dice allá en Juan, amados, probad todos los espíritus si son de Dios o no son de Dios, en su época y en su Pues momento. imagínense ahorita. Entonces, esos 300 obispos fueron los que traicionaron a Pablito y formaron la gran ramera. La gente lo desconoce. Y metieron la cartica de Tito, donde vienen normatividades para el obispado. Y no falta el inteligente que no sabe que obispo no es pastor. Y le meten esas normatividades a los pastores. Cuando Cristo y Dios lo estableció, que escoge lo sucio, lo vil, lo menospreciado, lo que realmente no sirve. O si no, vayan, miren a Isaías, miren a Jeremías, miren a Ezequiel, miren a todos los hombres de Dios. Hombres que realmente los hombres actualmente los rechazarían. Porque Roma enseñó que tienen que ser puros, perfectos y santos, tener aureola y caminar derechito. ¿Dónde hay un hombre puro que pueda cumplir esos requisitos de Tito? ¡Ninguno! Y la mayoría del mundo entero no viene al conocimiento del Señor por lo mismo. Todos- Porque quieren ser primero perfectos. Todos los hombres y mujeres de Dios hemos sido procesados, renovados, restaurados, cambiados y nacidos de nuevo, porque no servíamos ni siquiera para nuestras propias familias ni para nosotros mismos. Ahí está el poder de nuestro Cristo, que nos hizo nueva criatura. Eso es judaísmo, y no saben que están en una denominación que practica el judaísmo con otro título. Normas, estatutos. Por eso, y lo más tremendo es que hay gente que defiende las doctrinas de su denominación, no las de Dios ni las de Cristo. Porque no las conoce. Y todas paradas en la mayoría de cartas paulinas. Dice, las otras religiones trascienden varias naciones y culturas, mientras que el judaísmo considera la religión y la cultura concebidas solamente para un pueblo específico. El judaísmo no exige de los no judíos unirse al pueblo judío ni adoptar su religión, aunque los conversos son reconocidos como judíos en todo el sentido de la palabra. Tanakh está compuesta de 24 libros, comprende todo el Antiguo Testamento. La Torá es la fuente primera de los 7 preceptos morales básicos que obligan a todo ser humano como tal. Los 7 preceptos de los hijos de Noé, Génesis, y de los 613 preceptos religiosos que obligan a los judíos, o 613 mitzvot. Mandamientos. Mandamientos. Mitzvot, mandamientos. 365 que imponen abstenerse de acción, uno por cada día del año, y 248 preceptos que obligan positivamente a hacer uno por cada órgano del cuerpo. Imagínense. Ahora dígame una cosa. Dígame una cosa. ¿Dónde usted encuentra eso realmente en la Torá o en la palabra de Dios? No, yo me quedé impactada y sorprendida. Dije, Dios mío, ¿qué es Imagínense, esto? son rituales Ujú. por cada órgano del cuerpo, y ahora abstenerse de un pecado por un día en el año. ¿Sí ven? Por eso es que hay libertinaje en la palabra. ¿Y quién lo advirtió? A través del apóstol Judas. Entran encubiertamente, muy bonito todo, usan la Biblia, ponen normas porque está escrito, pero llevan al pueblo a alejarse de su salvación y no lo saben. Y la otra cosa de las que me impactó, que está dividido en tantas cosas. Dije, ay, Señor, pues, Denominaciones. esto está Demasiadas. tremendo. Pero bueno, los preceptos jurídicos, éticos, morales y religiosos, mandamientos de la halajá, comandan el ciclo íntegro de la vida judía observante, desde la circuncisión al nacer, pasando por la alimentación kosher
Y así todos los hitos principales de la vida del hombre hasta su muerte lo rige la Tanaj y lo rige el Talmud. La plegaria más solemne de la religión judía que plasma la esencia de la creencia monoteísta aparece en el quinto y último libro de la Torá, en Deuteronomio. Oye, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Los creyentes lo recitan 2 veces por día en sus oraciones matutinas y en la de noche. La vida judía se rige por un calendario basado en la combinación del ciclo mensual lunar y del año solar, cuyos orígenes se remontan a tiempos bíblicos y por el cual se rigen las festividades y ritos de la religión hasta el día de hoy. Mire, se rigen por el calendario lunar solar, que es el establecido por Dios y está en Levíticos. Entonces, el Shabbat que celebran ellos no coincide con el sábado que se celebra en Occidente. Porque aquí, desde el año 1800, se rige por el Papa Gregorio. San Gregorio, no San Gregorio Hernández, sino el Papa San Gregorio, se rige que él cambió los tiempos de días, meses y años, y por eso se llama el calendario gregoriano, que es el que manejamos actualmente. Y los tiempos de horarios que manejamos hoy en día, porque antiguamente se manejaba el tiempo establecido por Dios. Entonces, si usted, mi amigo, guarda el sábado, mejor averigüese qué es el Shabbat realmente. Y otra cosa importante, siempre se le acusó a Jesús mismo de que en sábado hacía estas cosas. Dijo, mi padre siempre trabaja y yo también trabajo. Claro. Él era máxima representación del Padre y trabajaba. Así es que trabajar en las cosas del Señor día Por ejemplo, mire, cualquier día de la semana. Bueno, cuando yo estaba investigando cómo era que raíces hebreas celebraban sus fiestas y el Shabbat, ¿por qué me toca investigar? Yo soy de los que estudio y me meto y miro y analizo y reviso y miro a la palabra de qué dice, ¿están acorde o no están acorde? El viernes a las 6 de la tarde, todos los viernes a las 6 de la tarde, ya tienen la comida casi lista para el otro día, ya preparada. Una botella de vino, su pancito sin levadura. sin levadura. Algunos tienen una cena espectacular, pero ahora le meten unas velas especiales que se deben quemar, e incienso. Y se encierran a las 6 en punto, ya no reciben llamadas, Ya no trabajan, por hacen decir nada, se quedan en pijama, ni se bañan, porque yo lo hice para mirar cómo era el tema. Y participé, y dije, "No, esto está bueno, pero la Biblia prohíbe esto". Listo, aprendí cómo es que ellos celebran el Shabbat. Y vuelven a salir. ¿Qué hacen durante el día? Bueno, uno duerme, se despierta, lee la Biblia o canta y ya llega la hora del almuerzo, se calienta no en lumbre, no en estufa de gas, sino en eléctrica o el micro. Se calienta porque ya todo tiene que estar preparado desde el día anterior. Y se termina el sábado a las 6 de la tarde. Perdón, a la puesta del sol. No, el sábado a las 6 de la tarde. Comienza el viernes Sí, es cierto. a la puesta del sol y se termina el Shabbat a la puesta del sol. Algunos de raíces hebreas se quedan en sus congregaciones y hay congregaciones mesiánicas donde celebran el Shabbat de la misma manera. Ya tienen toda la comida preparada, le reparten a los hermanos, se quedan ahí, hacen sus celebraciones y a las 6 en punto, digamos en horarios como Colombia, cuando se esconde el sol, digámoslo así, cuando se esconde el sol, ya queda libre el Shabbat. Eso es lo que se hace. Pero el Shabbat verdadero está en Isaías 58. Está aún en Deuteronomio, donde el Señor dice, guarda mi día, que es el 6º día. Pero si el calendario fue cambiado, ¿cómo van a decir que el sábado es el 6º día? Están rigiéndose bajo el horario y el tiempo de Roma. ¿Ya? Y resulta que Cristo celebró el Shabbat. En Shabbat, ¿qué hacía? Se reunía con sus discípulos, pero se iban a la sinagoga o se iban al templo y por el camino se metieron también a Betesda, iban por el camino, vieron a los enfermos, los sanaban, les daban de comer y compartían la palabra de Dios. No como lo hacen hoy en día que se encierran para comer kosher. No, Él nos mandó una celebración suya. Dijo, dejen de hacer lo suyo, lo de ustedes, y dedíquenme este día a mí.
Cristo nunca se encerró. No hay una sola referencia de que Cristo se haya encerrado con su madre y sus demás hermanos ya a comer y a dormir y a orar y a cantar. No, él salía y le servía a su padre. Por eso los fariseos lo juzgaban y le decían que él no cumplía la ley. ¿Cuál ley no cumplía el Señor? La de los hombres. La que pusieron normas y estatutos por el famoso Talmud. Por las costumbres que los hombres antiguos les pusieron a los hombres. Y mire que todo comienza inocentemente con un buen corazón. Porque a ellos les pareció muchas costumbres dedicarse al Señor, hacerlo así, hasta bañarse así, hasta quemar incienso. Pero resulta que si usted se lee Isaías capítulo 1, él dice, estoy cansado. Amén. Dice, estoy cansado de vuestras, escuche esto, vuestras fiestas, no mis fiestas. Por eso hay que leer correctamente y ponerle atención a lo que se lee. Cuando él dice, estoy cansado de vuestras, no mis. Y la gente conoce las fiestas de raíces hebreas y del judaísmo y de los mesiánicos, pero no conocen las fiestas del Padre Celestial, porque no las escudriñan, no las leen. Y cuando alguien quiere practicar en estos tiempos Shabbat, ¿sabe qué hacen? YouTube, miremoslo cómo es que los judíos practican. ¡Ay, qué bonito! Aún se están atreviendo a quemar incienso porque a unos roe, se dicen roe, que son maestros, ahora dicen que están quemando porque es honor para Yahweh. Yo respeto mucho ese tema. Pero resulta que los dioses antiguos, los dioses paganos, exigían incienso, exigían sangre y sacrificios. Y en el libro de Apocalipsis dice muy claro el Señor y el apóstol Juan que el incienso para el Padre Celestial son las oraciones de los santos que llegan hasta su trono como olor grato y agradable para Él. Así es. Pero están haciendo costumbres y culturas que no son aprobadas por Dios. Amén, amén. Entonces, miren tremendo. Salieron del catolicismo, duraron un tiempo en el cristianismo, se metieron a raíces hebreas y tengo amigos conocidos que ya se cansaron de raíces hebreas, pasaron ahora al rabinismo y ahora son gnósticos. ¿Ya no creen en nada? Los gnósticos no creen en más de que en las estrellas. Creen en los dioses que bajaron de las estrellas. O sea, en los ovnis extraterrestres. En los dioses de la antigüedad. En Enki, todo ese grupito. Que todo eso es cierto. Y no es les anticipo. ¿Ya? Es bárbaro. Por eso hay que aprender a leer y aprender a no seguir en teologías humanas. Siga leyendo, mi hermana. Festividades judías. Vamos a entrar. Días de arrepentimiento. El día de arrepentimiento del perdón. Rosh Hashanah, Año Nuevo, 1 y 2 de Tisri, y Yom Kippur, Día del Perdón, el 10 de Tisri. Las fiestas de peregrinación y fiestas de liberación son la fiesta de Sukkot, fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. El Shavuot, fiesta de entrega de la Torá, y el Pesach, la fiesta de los panes o ácimos, y la fiesta de Purim. Luego vienen las festividades que no aparecen en la Torá. Es la Hanukkah, fiesta de las luminarias. El Tu Shabbat, año nuevo de los árboles. El Lag Baomer, cuenta del Omer. Las conmemoraciones ahora que no aparecen en la Torá y que ellos festejan. Tisha B'Av, destrucción del templo. Luego vienen los días del ayuno. Ayuno de Gedalia, ayuno del 10 de Tibet, ayuno de Esther, ayuno del 17 de Tamuz, ayuno del 9 de Av, ayuno del Yom Kippur. Tamuz, miren que están nombrando a Tamuz y es una diosa pagana. Tamuz, perdón, diosa no. Dios. Tamuz, ojo con esto, Tamuz, acuérdense que viene de los dioses del Olimpo y es aquel que nació Amén. Sí. por los rayos del sol en el Olimpo, allá en Grecia, que es el figurativo de casi parecido a un paralelo al nacimiento del Señor Jesús. Así es. Pues todos esos son días de ayuno. Bueno, vamos a terminar hoy por este tema y viene la tercera parte que va a ser más fuerte. Porque ya nos metimos al libro de Mateo, capítulo 5, versos 17 al 20, que ordenó Cristo. Tocamos varios temas de lo que es judaísmo. Y viene la tercera parte y nos vamos a meter en el libro de Gálatas y en el libro de Romanos
sobre lo que es la ley que tanto dicen que fue abolida y que lo llaman judaísmo. Si es verdad o no es verdad. Así Eso que es tremendo. prepárense, vayan leyendo el libro de Gálatas y el libro de Romanos, para que puedan comprender todo el final de Exacto. Y estudio segundo, del judaísmo. recuerden que el Señor mismo lo dijo en Isaías capítulo 1, y voy a terminar acá. Isaías capítulo 1, verso 12. En adelante dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Escuche esto. ¿Escucharon o lo pueden leer? Vuestras. Vuestro día de reposo. Vuestras lunas, todo lo que dice ahí. Él se cansó de que los hombres cambiaron las festividades que él estableció para que el hombre fuera feliz, pero no las quitó. Él no permite lo que el hombre ha modificado, pero lo de él sí. Y es necesario que usted entre a investigarla, pero no empiece a meterse en YouTube porque cae en judaísmo. Entre a la palabra de Dios y el Espíritu Santo, el verdadero, lo va a llevar a la verdad. Quiero orar, hermana Jolie. Nos despedimos. Padre Celestial, esta noche nuevamente venimos ante su presencia, dándole gracias, Señor, por esta palabra que ha sido transmitida, Señor, y para que no solamente quede en el aire, sabiendo de antemano que su palabra no vuelve vacía, que alguien que tiene el corazón completamente hacia usted y que le ama y que por alguna razón no conocía estas verdades, hoy conozca la verdad que está escrita en su palabra, y no teologías de hombres, sino solamente la escritura, la que procede de usted. Le damos gracias, quite todo lo que estorba en nuestra mente, Señor, todo velo que estorba y denos más conocimiento con la ayuda de su Espíritu Santo, que es la revelación de usted mismo, dándose a conocer a nosotros, porque le amamos, Señor. Y perdone, Señor, perdone todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy, todo lo que le hemos ofendido de una forma consciente, inconscientemente, porque realmente no le conocemos. Pero hoy es el día para empezar de nuevo, Señor. Y aquí estamos pidiéndole misericordia y pidiéndole, Señor, que abra nuestro entendimiento y que nos dé esa sabiduría. Y como dice el profeta Daniel, háganos entender, Señor, estas verdades de su palabra para conocerlo cada día más y mejor y vivir conforme a su voluntad y no la nuestra. Gracias le damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesús, y con la ayuda de su Espíritu Santo, Señor, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, por ser con nosotros. Amén y amén. Ya saben, llegó la hora de comenzar a obedecer, porque el tiempo se acaba. Yeshua.